arrendamientos. Arrendamientos ha sido un tema polémico, es a partir del cierre del 2018 que se aplica esta norma NIF 5. Y bueno, es un poquito contrastante porque antes los arrendamientos eran tratados como un alquiler puro, eso que quiere decir que era un desembolso efectivo contra un gasto. Y bueno, la norma internacional nos orilla a que reconozcamos que hay un activo porque tiene todas las características del mismo y que hay un pasivo porque evidentemente cumple con todas las características de tener un pasivo al tener contratos de largo plazo, ¿no? Y que se tienen que pagar. Bueno, entonces, definiciones. Primero, el arrendamiento se conoce como un contrato que prevé el uso o goce de un bien contra la paga de una contraprestación que denominamos renta. Existen dos tipos de arrendamientos. El arrendamiento financiero, que metamos en nuestra cabeza que es un crédito basado en activos. Eso quiere decir que la garantía intrínseca es el activo en sí. Si tú no pagas, te quitan la cosa, la venden y con eso recupera la arrendadora el dinero que te prestó. Y bueno, teóricamente es aquel que transfiere al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente. Es de él, entonces él tendrá que cuidarlo, ¿no? El arrendamiento operativo, en contra, es un alquiler vil y llano. Entonces, no transfiere al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo rento una casa, la plusvalía de la casa es para el dueño de la casa, no para quien la renta, ¿no? Es como entendemos las dos. Uno es un financiamiento y el otro es un alquiler puro. Hay unas condiciones de reconocimiento. Primero, al inicio de un contrato, la entidad debe evaluar si el contrato es un arrendamiento o contiene uno dentro de ellos. Contiene un arrendamiento si en este se transfiere el derecho de uso a un activo por un periodo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación. Ya platicamos, es el uso o goce por un periodo de tiempo. En caso contrario, se trata de un contrato de servicios, ¿no? O sea, yo te vengo a prestar un servicio de Uber, por ejemplo, yo no voy a tener el uso del activo por un periodo de tiempo determinado, sino simplemente quiero que me lleves de un lado a otro, ¿no? No es distinto a rentar un coche. Será un contrato que transfiere el derecho de uso a un activo si en el plazo el cliente puede obtener todos los beneficios económicos del uso del activo y puede dirigir el uso del mismo. Si el activo está aquí para generar ingresos, pues cumple las características de un activo. Un activo son esos, son recursos que tienen como que fueron adquiridos en operaciones pasadas, históricas, y que tienen como objetivo generar ingresos en el futuro, ¿no? Y dice también que puede dirigir el uso del mismo. Para decir que puede dirigir el uso del mismo, estamos hablando de que el cliente, o sea, el arrendatario, tiene derecho a decidir cómo y para qué se va a usar ese activo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene derecho a operar el activo como él quiera, o él diseñó el activo, porque hay activos que uno los hace pensando, por ejemplo, si tenemos una refresquera y una máquina que pone las fichas es diferente si son de metal o si es de plástico o si es rosca o si no sé. Entonces, si es hecha específicamente para ese cliente, pues tendrá ese entonces la manera de poder dirigir el uso del mismo activo, ¿no? El activo debe estar identificado en un contrato de arrendamiento, explícita o implícitamente. Normalmente en todos los contratos de arrendamiento das una especificación de todo, ubicación, tamaño, medidas, modelo, serie, año, color, sabor, de todo, ¿no? Porque el activo debe estar plenamente identificado, porque acuérdense que es la garantía intrínseca del mismo y para efectos de financieramente poderlo taguear, ¿no? Como un activo el día del inventario del activo fijo. ¿Qué más? Esas son del arrendatario. Ahora vamos a pasar a las del arrendador. Número uno, primero el arrendador debe distribuir la contraprestación del contrato aplicando la NIF de 1, que es ingresos por contratos con clientes. Lo tiene que hacer durante el plazo del arrendamiento, en la manera en que son exigibles las rentas. En la fecha de comienzo del arrendamiento debe evaluarse si hay certeza razonable de que el arrendamiento ejerce una opción para extender el arrendamiento o comprar el activo subyacente o no ejerce una opción para terminarlo. Cuando nosotros hacemos un plazo de arrendamiento, existen normalmente esas tres opciones, ¿no? Uno, que tengas la opción a extender el arrendamiento por un plazo mayor. Esa es muy poco común en transacciones de arrendamiento financiero puro. Sin embargo, en
En inmobiliario es muy, muy, muy normal. Otra es que puedas comprar el activo subyacente y ese activo subyacente puede ser que tengas un valor de compra garantizado y ese puede, al final del arrendamiento, tú decidas pagar eso y quedarte con el bien. En el caso de arrendamiento financiero, el 100% de los arrendatarios compran el bien, porque acuérdense que en el caso de arrendamiento financiero, esa opción de compra final es chiquitita, normalmente simbólica, porque como ya pagaste todo el bien, lo único que busca es pasarte la propiedad del mismo, porque lo que tenías como arrendatario era la posesión, el usufructo, y ya con la factura final ya nada más tienes la propiedad, ¿ok? Entonces, puede ser también que no ejerzas una opción para terminarlo, ¿no? Y ya puedas dar por terminado el contrato o no, ¿no? Extender o comprar o decir ya, aquí muere, ¿no? Devolver el activo. Deberán considerarse las condiciones para crear un incentivo económico para que los arrendatarios ejerzan o no las opciones de compra. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en un mercado de coches, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que si un arrendatario me devuelve un coche, el que a ustedes se les ocurra, un BMW, un Jetta, el que sea, si ya no lo quiere, ya no quiere continuar con el plazo o no se quiere quedar con él, me volteo, lo vendo en, ¿no? 2 días. Y sobre todo, a esas son las estrategias de valor residual que existen. A eso es a lo que se refiere la norma con las condiciones para crear un incentivo económico para que se ejerzan o no las opciones de compra. Entonces, realmente no estoy preocupada porque se ejerce esa opción de compra, ¿no? Pero si tengo una maquinaria especializada, volvamos al ejemplo de las corcholatas, ¿no? Que creo que solo las cervezas, yo creo que son las que tienen corcholata, pues entonces sí me interesa que el cliente ejerza la opción de compra, porque ¿qué hago yo con esa máquina? ¿Quién se la vendo? Entonces tendrá un incentivo económico, le dejaré muy, muy baratita la opción de compra para que entonces sí los rente, ¿no? Hay algunos otros conceptos, que es la garantía del valor residual. ¿Eso qué quiere decir? Es una garantía otorgada al arrendador por un tercero no relacionado, que quiere decir que no es parte del grupo, de que el valor o una parte de un valor de un activo subyacente al final del periodo no será menor que un importe previamente especificado, ¿no? A eso le llamamos un valor residual, ¿no? Residual, acuérdense que viene la palabra de al final. Al final, por ejemplo, si yo arriendo un coche y vamos a pensar en un Jetta y el valor residual es del 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me quiero quedar al final con él, no puedo pagar menos del 40% que por ese bien, ¿ok? Y luego viene un concepto de la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Entonces, es un verdadero tema técnico y esa tasa de interés implícita es la tasa de interés que iguala el valor presente de los pagos por arrendamiento, el valor residual no garantizado, el valor con la suma del valor razonable del activo subyacente y cualquier costo directo inicial al cargo del arrendador. ¿Esto qué quiere decir? Realmente los dos conceptos, tanto el arrendamiento operativo como el arrendamiento financiero, se consideran financiamientos para esta norma. Entonces, acuérdense que el financiamiento se va a cobrar el costo del financiamiento vía una tasa de interés. La tasa de interés no te van a decir, ay, te estoy cobrando el 20%, el 7%, el 3%, sino te van a decir, a mí me pagas mi renta, ¿no? Y pueden ser fijas o variables o mínimas o lo que quieran, pero realmente la manera en que lo determinas sí es vía una tasa de interés y vamos a ver muchos ejemplos, no se preocupen, ¿no? Luego vamos a hablar de una tasa incremental de financiamiento del arrendatario. ¿Eso qué quiere decir? A veces, sobre todo en el tema inmobiliario, es muy difícil conocer la tasa implícita en un arrendamiento. En datos, en bienes que son muy conocidos su valor, que tienen un mercado secundario estandarizado, etcétera, o que son muy recientes, es fácil de alguna manera para nosotros que tenemos herramientas financieras determinar la tasa de interés implícita, pero la tasa incremental de financiamiento nace porque a veces no la pueden determinar. Entonces lo que dice la norma es, bueno, entonces dime cuánto te cuesta a ti pedir dinero prestado por un plazo similar y con una garantía similar, los fondos necesarios para obtener un activo similar y entonces sí ponle esa tasa, ¿no?
Ese es el concepto de tasa incremental. Y ahora hay un nuevo concepto en la norma que es la tasa libre de riesgo, que bueno, todos conocemos que son los fondos públicos, y dice por un plazo parecido al arrendamiento, pero bueno, nosotros sabemos que tendríamos que buscar plazos más largos, ¿no? En los documentos. Ahora, un contrato es o contiene un arrendamiento si este transfiere el derecho a controlar el uso de un activo por un periodo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación. Se considera que un contrato transfiere el derecho a controlar el uso de un activo si obtiene sustancialmente todos los beneficios económicos y si dirige el uso del activo. Es un poquito repetitivo. Y bueno, hay contratos que no se aplican en esta norma porque son muy chiquititos en monto, o sea, son poco relevantes o porque sus plazos son menores a 12 meses. Y bueno, la norma está separada por la normatividad que aplica al arrendatario. Y bueno, ahora sí vamos a ver, ya se me montó aquí la cosa, pero bueno, son las normas de evaluación y reconocimiento inicial para el arrendatario. Primero, increíblemente, determinamos el pasivo por arrendamiento. Antes que nada, digo, lo pongo de este lado porque para nuestra mente contable es normal verlo de este lado, ¿no? Pero la verdad es que primero se determina el pasivo por arrendamiento y el pasivo por arrendamiento es igual al valor presente de los pagos futuros por efectuar a tasa implícita, incremental o de financiar o de tasa libre de riesgo, determinada con la referencia al plazo e incluye rentas fijas o variables. Las variables, cuando tenemos variables, es el menor entre el importe fijo y variable. ¿Qué quiere decir? Hay algunos arrendadores, por ejemplo, sobre todo en las zonas turísticas, que te dicen, mira, esta tienda que tienes en el hotel, el que más les guste de Cancún, me vas a pagar de renta 20,000 pesos mínimo más el 3% de tu venta, ¿no? Entonces, pues imagínense ahorita que está la pandemia, pues nomás están recibiendo 20,000 pesos mensuales, pero antes, pues imagínense en temporada alta lo que vende una de esas tiendas que están adentro de los hoteles caros, pues venden un dineral. Entonces, en ese momento, si nosotros no tenemos unas rentas con factor variable, tomaremos el menor importe en el variable más la renta fija que tengamos, ¿no? Garantías de valor residual, opciones de compra si tiene, la opción de compra y el valor residual, solo si se tiene la certeza razonable que se va a ejercer. No puedes formar parte de tu pasivo algo que no es para ti una obligación de pago. Entonces, si tú piensas que no vas a ejercer, entonces no incluyes en la evaluación del pasivo las opciones de compra porque pues no la vas a ejercer, ¿no? De lado, ya que tienes el pasivo, valúas el activo. Dice que el activo por derecho de uso, así se llaman estos activos nuevos, son valuados a costo en la fecha de inicio. ¿El costo de qué? Es el costo del bien, ¿ok? Y debe incluir la evaluación inicial del pasivo por arrendamiento. Acuérdense que el pasivo por arrendamiento, el pasivo por arrendamiento viene de estar descontado a valor presente todos los pagos futuros, pero los pagos futuros están determinados con el valor presente echados hacia el futuro, entonces traerlos de regreso es llegar al costo. Entonces, esa evaluación inicial del pasivo por arrendamiento, más los pagos iniciales, más los pagos hechos antes de la fecha de inicio como apartados, como garantías, etcétera, también los tenemos que sumar como cualquier componente de propiedad, planta y equipo. Y la estimación de los costos a incurrir por retiro de propiedad, planta y equipo, igual que cualquier componente de propiedad, planta y equipo. No se angustien, vamos a ver muchos ejemplos. Pero bueno, vean que el valor pasivo es el valor futuro del activo tomado en cuenta más un interés para generar las rentas y el activo es traerse de regreso esas rentas a valor presente para llegar al costo. Tenemos problemas cuando son activos muy viejos o cuando son inmobiliarios, por ejemplo, que no existe un costo tal cual o el costo de una bodega fue hace 25 años, ¿no? Entonces es muy complejo, pero normalmente en equipos no tenemos ese problema. Ahora, el reconocimiento posterior para el arrendatario, que quiere decir que con cada mes, con cada periodo contable, los activos se deprecian, igual que cualquier activo. También están sujetos a pruebas de deterioro. Acuérdense que los valores de deterioro es saber si el monto depreciable de un activo es menor o mayor que su valor en libros para generar o no un deterioro. Puede haber ajustes por remediación del pasivo. Si se ejerce la opción de compra, por ejemplo, tienes que pensar que vas a tener que
depreciar a vida útil, o si no, el plazo del arrendamiento, la vida útil es o el más corto, ¿no? O sea, si decides ejercer la opción de compra, te vas a vida útil del bien. Si es un coche que va a durar 4 años y tú lo vas a arrendar a 2, pero sabes que al final te lo vas a quedar, lo deprecias en 4. Y si no, te lo piensas quedar, no metes el valor residual a tu evaluación, pero entonces deprecias dependiendo vida útil, que serían 2 años, o 4 años, que es el vida útil, que serían 4 años, perdón, o plazo del arrendamiento, que serían 2 años, el más corto entre los dos, y en este caso sería, casi siempre es, ¿no? El plazo. Luego, el pasivo por arrendamiento cada mes generará un interés devengado, que te lo llevarás al RIF, y los pagos efectuados, que los descontarás del pasivo y los descontarás también del efectivo, ¿no? Se va a tener que remediar el pasivo si se modifica el plazo, la opción final de ejercer, se hace un nuevo descuento a valor presente, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay cambios en el pasivo, acuérdense que cambios en las condiciones del contrato generan cambios en el pasivo, y si hay cambios en el pasivo hay que remediar el pasivo y el activo. ¿Cuáles son las reglas de presentación? En el estado de posición financiera, por separado, en el mismo rubro de los activos que le hubiera tocado al activo adyacente. Eso quiere decir propiedad, planta de equipo o intangible, porque los intangibles también son sujetos a arrendamiento. En el pasivo, de manera separada de los demás pasivos. Entonces dice que en el estado de posición financiera junto con propiedad, planta y equipo, y en el pasivo sí aparte. Muchas de las emisoras las he visto que las que cotizan en bolsa sí lo separan dentro de propiedad, planta de equipo, dice activos por arrendamiento. Entonces, la norma no lo pide, pero bueno, han tomado esas opciones. En el estado de resultado integral, el gasto por depreciación o amortización, si es un intangible, dentro de los rubros generales por estos conceptos, de los rubros de gastos generales. Y el gasto por intereses sobre el pasivo por arrendamiento, por separado del cargo de depreciación o amortización del activo, como un componente del RIF. ¿Eso qué quiere decir? Que con cada renta yo voy a disminuir una parte por intereses, una parte de la deuda, me voy a llevar la depreciación al resultado y listo, ¿no? En el estado de flujos de efectivo, dentro de las actividades de financiamiento, tendrán que ser las reglas de presentación de los estados financieros para arrendamiento en el arrendatario. ¿Qué tenemos que revelar? Tenemos que revelar cuáles son los cargos por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso, por tipo de activo, los gastos por intereses, los gastos de los activos de corto plazo y de bajo valor que no entraron como activos por derecho de uso, esos que les digo que son no relevantes, los pagos variables de renta no incluidos en la evaluación de pasivos por arrendamiento, por ejemplo, ese exceso que platicábamos de el que tuviéramos una boutique en un hotel, ¿no? Esa parte de los pagos variables pues, no se meten a la evaluación, y si no se meten a la evaluación, con cada vencimiento de renta se van directo a resultados. Y bueno, como no están incluidos, los tenemos que revelar. Si tenemos ingresos por subarrendamiento, acuérdense que subarrendamiento es prestarle a otra persona, ¿no? Algo que tú rentaste y ella te pague, eso se considera un subarriendo. Las salidas de efectivo totales por arrendamiento en el periodo, adiciones de activos por derecho de uso, es mucho un tema de un roll forward, ¿no? Resultados por operaciones de sale and leaseback, esas de ventas con arrendamiento de regreso, vamos a ver todas y cada una. Esas operaciones son las operaciones que dotan de liquidez a las empresas para que nos vendan un activo como arrendatarios, ellos tienen un activo, se lo venden a una arrendadora, la arrendadora les da el valor de ese activo, obviamente un poquito castigado, un poquito descontado para que la garantía exista, y se los arriendan de regreso, ¿no? Como va a seguir utilizando el activo la empresa, pues lo que hace es le paga una renta al final. Normalmente las operaciones de sale and leaseback siempre se quedan con el bien, porque el bien ya es de ellos, ¿no? El valor del libro por tipo de activo al final del periodo, salidas de efectivo potenciales que no están en el pasivo, sobre todo cuando estamos hablando de rentas variables, arrendamientos no iniciados que ya estén comprometidos al final del periodo, y son las normas de revelación. Ahora nos vamos al arrendador. El arrendador existen de dos. Si tenemos un arrendamiento financiero, el arrendador lo que reconoce es una cuenta por cobrar, ¿ok? Dentro de la cuenta por cobrar, él tiene el derecho de cobro de las rentas totales, ¿ok? A eso la norma le llama inversión bruta,
Sin embargo, los efectos, la renta tiene composiciones de amortización de capital e interés. Entonces, la amortización de capital realmente es la recuperación del costo del activo. Ujú. Entonces, la inversión bruta del arrendador es el monto total de las rentas y se genera un cargo en una cuenta activa. Sin embargo, se genera ahí mismo un abono por todos los intereses por devengar. Esto no es otra cosa más que un ingreso diferido. ¿Eso qué quiere decir? Que estos intereses por pagar, conforme vayan pasando las rentas, se van a ir saliendo de aquí, se cargan aquí, intereses por devengar, se cargan aquí con abono a los ingresos, porque lo que gana una arrendadora financiera son intereses que están adentro de cada renta, ¿ok? Y bueno, finalmente la cuenta se determina como una inversión bruta del lado de los debes, del lado de los haberes son los intereses por devengar y el neto que vamos a ver en el balance general se llama saldo de inversión neta. Y este saldo de inversión neta, si nos vamos a este ejemplo, sería el monto del activo sin IVA, ojo, sin IVA. Entonces, digo, vamos a ver muchos más, pero esos son los conceptos más importantes. Dentro del reconocimiento posterior, cuando le pagas a un arrendador, pues él lo que tiene que hacer, ya les digo, es que carga los intereses por devengar, carga a los intereses por devengar con abono a ingresos por intereses. Este está en el balance, este está en el estado de resultados, ¿no? Carga a efectivo porque recibe el dinero y abona a inversión bruta en cuentas por cobrar de arrendamiento financiero. Esto es total de la renta, esto es total de la renta, se va reduciendo la renta y del otro lado se van reduciendo los ingresos diferidos y se van pasando a ingresos por intereses. Estos dos, el intereses y el ingresos por intereses, se mueven a nivel de intereses y estos otros dos, efectivo e inversión bruta, se mueven a niveles de renta. Ahora, eso fue en arrendamiento financiero. En arrendamiento operativo es un alquiler vil. Lo que hace son ingresos conforme se vayan devengando las rentas, ¿ok? Conforme se vayan devengando las rentas, vas generando una cuenta de ingresos, abonas de ingresos con cargo al efectivo. El bien es tuyo, entonces el valor del bien se va a propiedad, planta y equipo y está sujeto a depreciación y deterioro. Cada renta se va al ingreso, los IVAs, pues uno se va al acreditable y uno se va al por pagar, uno cada mes y otro al inicio. Y bueno, como un activo normal, generas depreciaciones y en caso de que fuera un activo intangible, generas amortizaciones, ¿no? Aquí realmente no tiene mayor problema. ¿Cuáles son las revelaciones? Pues para arrendamientos financieros, la utilidad o pérdida en las ventas de los activos subyacentes, intereses devengados sobre la inversión neta en el arrendamiento, ingreso relativo a pagos variables por arrendamiento no incluidos en la evaluación neta del arrendamiento financiero. Para arrendamientos operativos, la naturaleza de las actividades de arrendamiento, o sea, qué son lo que arrendamos. Análisis del vencimiento de los pagos por arrendamientos a recibir anualmente por un mínimo de 5 años siguientes y un total para los restantes. Y bueno, aquí les hice un esquemita de cómo se genera una operación de sale and leaseback. Para la arrendadora no tiene tema porque es como un equipo nuevo en arrendamiento y se trata exactamente igual dependiendo si es arrendamiento puro o arrendamiento financiero. Sin embargo, para el arrendatario son dos transacciones. Una, el tema de la venta y otra, el arrendamiento de regreso. Entonces, ¿qué sucede primero? Pues sucede primero que damos de baja propiedad, planta y equipo, damos de baja el activo. Ustedes saben que cuando dan de baja un activo tienen que cancelar el total de depreciación acumulada que tenga ese activo a la misma fecha y el deterioro acumulado, ¿no? Luego, pues normalmente genera una pérdida en venta de activo fijo. Digo normalmente porque se hacen valuaciones y esas valuaciones, pues casi siempre los valores en libros están muy cerquita o tantito por abajo, ¿no? Y luego llega a haber negociaciones con la arrendadora, que la arrendadora te dice, pues te lo tomo al 80%, al 90%, y ese porcentaje que no te pagan se denomina foro. Ese foro no es otra cosa más que una garantía para que el bien que tú tienes tenga un poquito más de valor, ¿ok? Y luego, pues finalmente, el arrendamiento nuevo normal, si es arrendamiento financiero o si es arrendamiento puro, ya saben que genera en el arrendatario el mismo movimiento, te genera un pasivo por arrendamiento y un activo por derecho de uso.